Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Múltiples rostros de pobres. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Cuando el Evangelio en las bienaventuranzas habla de los pobres, muchos prefieren la versión de Mateo que dice pobres de espíritu. No les gusta la versión de Lucas que habla sencillamente de pobres. Por eso, cuando oyen que hablamos de la opción preferencial por los pobres, se molestan, desconfían de nosotros, dicen que somos de una teología de la liberación no conforme con la doctrina social de la Iglesia, y alegan que hay ricos que también son pobres, porque sufren por diversos motivos, y por eso se dedican a ellos y prescinden en su acción pastoral de una atención explícita a los pobres también en lo material. ¿Qué nos dicen los obispos latinoamericanos en sus documentos de Puebla, Santo Domingo, Aparecida y recientemente el Papa León XIV? En el documento de Puebla del año 1979 dicen los obispos: la situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor, que nos cuestiona e interpela. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral familiar. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad. Frustrados sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que viviendo marginados y en situaciones inhumanas pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situaciones de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen. Hasta ahí el documento de Puebla. El documento de Santo Domingo, 1992, abunda en lo mismo, cito: descubrir el rostro sufriente de los pobres, el rostro del Señor, es algo que desafía a todos los cristianos a una profunda conversión personal y eclesial. En la fe encontramos los rostros desfigurados por el hambre, consecuencia de la inflación, de la deuda externa y de injusticias sociales. Los rostros desilusionados por los políticos que prometen pero no cumplen. Los rostros humillados a causa de su propia cultura que no es respetada y es incluso despreciada. Los rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada. Los rostros angustiados de los menores abandonados que caminan por nuestras calles y duermen bajo nuestros puentes. Los rostros sufridos de las mujeres humilladas y postergadas. Los rostros cansados de los migrantes que no encuentran digna acogida. Los rostros envejecidos por el tiempo y el trabajo de los que no tienen lo mínimo para sobrevivir dignamente. El amor misericordioso es también volverse a los que se encuentran en carencia espiritual, moral, social y cultural. En el documento de Aparecida del año 2007 en que participé, decimos: la globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres. Con especial atención y en continuidad con las conferencias generales anteriores, fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluidos, los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de VIH y de enfermedades endémicas,
tóxico-dependientes, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados y desempleadas, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros. Hasta allí el documento de Aparecida. El Papa León XIV, en su reciente exhortación Dilexite, en latín, que significa amé, afirma, y tiene continuidad con lo anterior. Cito: la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizá más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado. En efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. Y sigue diciendo el Papa León XIV. En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades y por tanto a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar, se agregan otras nuevas, en ocasiones más sutiles y peligrosas. Termino diciendo: ¿qué hacer? Analicemos cuál es nuestra actitud ante los pobres, también ante los ricos que son pobres y sufren, pero sobre todo ante quienes carecen de todo en su cuerpo y en su espíritu. Si los amamos y hacemos cuanto podamos por hacerles el bien, Jesucristo nos lo considerará como hecho a Él mismo. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.